Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jairo Rego. Voy a describir cada código y su lógica como tal. Inicialmente para la calculadora identifiqué entradas, procesos y salidas. ¿Listo? En la entrada tenemos un número entero, que es el operador 1, que es el que se identificó o se realizó acá. Tenemos de segundo, que es un carácter que representa la operación. Y tenemos tercero, un segundo número. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que las entradas desde el teclado se capturan en un formato ASCII, que es un sistema de codificación que asigna números a, digámoslo, a letras, a signos de puntuación o caracteres de comando. ¿Listo? Entonces hay que hacer ese tipo de conversión para volver esos números a decimal. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Simplemente se coge y se le quita 30H como tal, para que quede solito. ¿Listo? Ya en los procesos, pues lo primero que se hace es solicitar y almacenar el primer número. Lo segundo es solicitar y almacenar el operador aritmético. Lo tercero es solicitar y almacenar el segundo número. Esos dos números haciendo la conversión de ASCII a decimal. ¿Listo? Ya para el cuarto, el operador, se evalúa el operador mediante comparaciones. ¿Listo? Ya dependiendo pues el carácter, ya se divide el flujo de ejecuciones. Para este caso, el CMP es este, se encarga de hacer la comparación de valores, y el JE es el que realiza los saltos condicionales, que vendrían a ser como los condicionales en otros lados, como el for, el if y demás. ¿Listo? Entonces, ya para el tema del quinto paso, ejecutar la instrucción aritmética. Entonces ya aquí se declara como tal si se hace una suma, una resta, una multiplicación o división. ¿Listo? Y ya lo sexto es convertir el número decimal a formato ASCII, porque normalmente el sistema usa la instrucción AAM, que lo que hace es que, digamos, lo separa las decenas de las unidades. ¿Listo? Entonces, se toma pues como tal en este caso, se debió definir en este caso como tal. ¿Sí? Y también se realizó un manejo de errores, que en este caso fue el de que si en la división se valida si la división el segundo número es cero, entonces aquí eh, nuestro mensaje, evitando pues que falle el sistema para que se vuelva a ejecutar. ¿Listo? Entonces ya para la definición como tal, ya realizamos pues el MAI o el 21H, que es el que cierra el ciclo. Y ya para la ejecución del sistema pues simplemente se inicia, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo básico, que nos pide el primer número. Entonces ponemos el 9, la operación que debemos ingresar, pongámosle multiplicación, y el segundo número, el 9, y nos va a dar como resultado el 81. Estoy ya continuando con el segundo programa, sería el del contador. ¿Listo? En este caso, pues en su lógica se define pues como tal que que es un programa que no requiere entrada externa por parte del usuario. El valor inicial del contador, que es 1, y su valor límite 10, ya están definidos dentro del código como tal. ¿Listo? Entonces lo primero que realicé en este caso fue, pues, el proceso es inicializar un registro que actuará como contador. En este caso sería BL con el valor de 1. ¿Listo? Ya de ahí procedí el segundo pues, proceso que se realizó fue ya realizar el bucle, perdón, principal. ¿Listo? Este bucle lo que hace es cargar el valor de BL en AL para procesarlo, como aquí se define. Lo segundo es aplicar la instrucción AAM para dividir el valor por 10, como se define en este caso. ¿Listo? Esto se hace para que las decenas queden en AH y las unidades queden en AL. ¿Listo? Ya por consiguiente sigue verificar si hay decenas, pues si es el caso, si estamos en el número 10. Si AH es 0, pues se salta directamente a imprimir las unidades. Si no es 0, imprime primero lo que es la decena. ¿Listo? Entonces esto se visualiza en esta parte. Bueno, y aquí pues el caso es ya para la impresión de las unidades. ¿Listo? Lo otro que adecue pues como tal es un espacio en blanco, que es para que los números no queden pegados y se vea organizado. Y lo siguiente es la instrucción aritmética de incremento al registro contador, que vendría a ser esto como tal, esta definición. Y ya, el fin del programa, que obviamente si el contador supera el 10, finaliza el bucle, automáticamente invoca la interrupción del sistema como tal. Algo para tener en cuenta importante también es que los bucles, en este caso, normalmente no se declaran con palabras como en otros programas, sino que se construyen por base de 3 elementos, que es una etiqueta, un incremento y un salto condicional.
todo eso está definido aquí en el código. Y pues en este caso se podría decir que este bucle es equivalente pues a otros programas a un for como tal. ¿Listo? Ya si realizamos o corremos el programa, pues nos carga de esta manera. Entonces nos va a definir la serie como tal, en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Se tuvo que definir como tal un binario. Esto necesito colaboración de la IA, la requerida. Definí como tal las entradas. Lo primero es un número del 0 al 9 que digita pues como tal el usuario. Lo segundo es, así parecido como los procesos anteriores, hay que el sistema lo captura en código ASCII, por lo que hay que convertirlo a decimal, y eso se obtiene pues, digamos lo que restando la parte de 30H. ¿Listo? Pues aquí leemos el carácter, guardamos, convertimos de hacia decimal y pues aquí lo guardamos en el BL. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer en los procesos es eso, capturar ese carácter, ese dígito, y guardarlo en un registro que sería B en este caso. Lo segundo es establecer bucle, ese se establece en se controla por medio de SX, entendiendo pues que se repite 8 veces, pues ya que el registro de BL tiene 8 bytes, es decir, un byte. Listo. Lo tercero es utilizar, o se utilizó como tal la instrucción SHL, que lo que indica es un desplazamiento a la izquierda. Se optó pues por hacerlo hacia la izquierda, que es una instrucción que hace es mover todos los bits de un registro una posición a la izquierda, listo, como sea en este caso, listo. Ya lo cuarto es si el bit que se cae, digámoslo así, por el lado izquierdo, ¿qué pasa con él? Pues entonces el procesador, lo que puede lograr acá es que el procesador lo guarde automáticamente en una bandeja especial llamada carry flag, que es la que identificamos como tal en este lado. ¿Listo? La carry flag es una bandera de acarreo. Ya lo quinto es, se evalúa la bandera de acarreo usando la instrucción JC, que sería esta. ¿Listo? Entonces, que sabe lo que significa es saltar si hay una acarreo. Entonces, si el bit que cayó era 1, imprimimos el carácter 1. Pero si el bit era 0, pues imprime el carácter 0. ¿Listo? Así como se estipula acá en esta parte. Y ya pues lo último, bien, tendríamos una salida que es una cadena de 8 caracteres compuesta por ceros y unos, que representa el byte completo del número ingresado. Vamos al programa y vamos a poner cualquier número. Tenemos que inicie y un decimal, pongamos 4 y automáticamente me va a arrojar o me va a convertir a número binario. Bueno, para el próximo programa pues se debe hallar lo que es la suma en este caso. ¿Listo? Identificando como tal las entradas, los procesos y demás, pues tengo que la entrada es un número entero n ingresado por el usuario, que en este caso se limita a un solo dígito del 1 al 9. Esto se hace, pues, se hizo básicamente para simplificar el sistema y no desbordar los registros. ¿Listo? La segunda entrada es la conversión de ASCII a decimal, como en los casos anteriores se ha realizado. Ya en el tema del proceso, se captura el valor límite de n, que es el que ingresa el cliente aquí. Iniciar una acumuladora en 0, para eso utilicé lo que fue el registro AX, que es el que denota acá, perdón, y iniciar un contador en 1, que use el registro CX, que sería este. El cuarto paso es ejecutar un bucle donde en cada iteración se suma el valor del contador al acumulador, que sería esta parte. Este es el inicio de un bucle, aquí se tuvo que usar el bucle como tal. Lo otro es, se incrementa el contador, que vendría a ser esta parte de acá, y se compara el contador con n. Si es menor o igual, pues se repite como tal. ¿Listo? Y la salida, que es el resultado de la suma total, mostrada en la pantalla. En este caso la salida, pues el usuario ingresa, si el usuario ingresa 9, la suma de todos los números sería 45. Como resultado, pues puede ser un valor de 2 dígitos, y para eso se usa la instrucción AAM para la conversión a ASCII. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también otra cosa, digamos lo que el proceso se divide en dos partes importantes, que es la iteración, que es cuando uso la etiqueta como tal del ciclo, que es esta, ¿sí? Aquí es donde inicio el bucle, sumo el valor actual del índice del registro de resultado y comparo si hemos llegado al límite. Y la otra parte, la conversión y la visualización, que pues sería esta parte que le concluye aquí.
Aquí ya se toma el resultado, se separa decenas, unidades y se imprime ambos caracteres. Y ya pues como tal, realizamos la finalización del programa. ¿Listo? Algo de tener en cuenta también, el J, digámoslo, el ADDAX, que es el que está acá señalado, perdón, es el que realiza la suma aritmética, es el corazón del proceso prácticamente. Y el JGL, ciclo suma, es el salto condicional que le damos. Ejecutarlo, pues iniciamos acá. Vamos a ingresar el número n, en este caso vamos a ingresar el 9 y nos daría 45. Un caso que tenemos sería el de la cadena. Aquí más que todo, la entrada es estética. Entonces los datos, como el nombre, la carrera y la institución, no se solicitan al usuario por teclado, sino que se almacenan directamente en el segmento de datos o en el punto data, como es este caso, antes de. Para el tema de los procesos, pues primero se definió las cadenas de texto, incluyendo caracteres de control como 10, que sería el salto de la línea, y 13, que es el retorno del carro. ¿Listo? El segundo proceso fue la configuración del registro AH con el valor 09, que es el que tenemos acá, que es la función de la interrupción INT21H para mostrar una cadena de texto, que es la que está acá, complementada. ¿Listo? Perdón, la que está acá. Y lo tercero fue cargar la dirección de memoria de cada cadena en el registro de X. ¿Listo? Entonces, las cadenas, pues como se ven, son cada una de esas, donde pues ya se por medio del 21H, repetidamente, llama la interrupción de los datos y pues se pueden imprimir el tema de los bordes y de los espacios como tal. Y ya la salida que tenemos es un cuadro formateado en una consola que presenta la información del estudiante de manera organizada y visualmente atractiva. En este caso, pues se crearon etiquetas para las líneas decorativas. En este caso, usé los asteriscos y para la información personal también. ¿Listo? Cada cadena debe terminar obligatoriamente con un símbolo de peso para que la interrupción sepa dónde deja de leer al código. Y ya para su ejecución, pues iniciamos y automáticamente nos arrojará el cuadro de mención. Listo, aquí está. Entonces, esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada y que tenga un excelente día.